Bueno, voy a comentar este libro de Diederiksen que se titula Psicodelia y Ready Made. Es un libro publicado en la editorial Adriana Hidalgo, selección y traducción de Cecilia Pavón, prólogo de Carlos Gradín y Cecilia Pavón. Es la traducción de una selección de ensayos de este crítico musical, comisario y periodista, ensayista dedicado a las relaciones entre la música y la cultura contemporánea. Es un crítico alemán, Diederiksen, que trabajó en la revista Sounds entre el año 79 y 80, que ha trabajado durante muchos años como editor de Spex, que ha colaborado con Spiegel y con Concrete, y ha publicado en revistas como el Frankfurter Rundschau, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en Die Zeit, y ha escrito para revistas como Text zur Kunst, Art Forum y otras, y tiene mucho prestigio en el ámbito de la música y también en el ámbito de las artes plásticas. Bueno, compré este libro ya hace tiempo, lo empecé sobre todo en un momento en el que estaba muy interesado y sigo interesado en lo que supone la recuperación de la psicodelia. Y bueno, la verdad es que me fue interesando poco el libro, me pareció pues un tanto superficial algunos de los textos, de los ensayos que aquí se recopilan, y lo dejé. Pero bueno, hace un par de días decidí retomarlo y darle una segunda oportunidad y lo he continuado. La verdad sea dicha, eh, no me ha parecido que levante mucho más el vuelo, pero tiene algunas cosas que, bueno, que me parecen dignas de subrayar, y por eso voy a dedicarle este comentario. El primero de los capítulos se titula Crítica del ojo, ojo de la crítica, y comienza subrayando que en los años 60 el ojo estaba fuera de quicio, y bueno, y va subrayando la importancia que tienen los planteamientos artísticos y las construcciones sociales o la resonancia social en esa época, y sobre todo, bueno, qué tipo de transformaciones se estaban planteando. Una de las que para él es más importante, y es la que da título a ese artículo al libro, es la de la psicodelia, y sobre todo como él dice en los años 60, el op art, el cine experimental, los ambientes y sobre todo las aspiraciones a generar una obra de arte total, una Gesamtkunstwerk de la contracultura, se fueron desplegando, y sobre todo se fue planteando una suerte de expansión del arte como algo intencional y al mismo tiempo estratégico. Desde The Exploding Plastic Inevitable de la Velvet Underground hasta el film de Flickr de Tony Conrad, dice que va surgiendo una visibilidad propia y que tiene sobre todo pues que ver con este ambiente de psicodelia, con esta visión que genera éxtasis y miedo, que tiene que ver con el caos y la embriaguez, con la psicosis y la danza. Lo que ponían de manifiesto, dice en la página 18, los ambientes psicodélicos de los 60, era que la visión sin perturbaciones que proviene de un cuerpo indiferente es una suerte de objetivismo escondido detrás de una metáfora físico-antropológica. Le interesa, por tanto, aquí en este capítulo subrayar la importancia que tiene la sensorialidad conmocionada por medio de las drogas, esa crítica del punto de vista del observador privilegiado, pero también los intentos de socavar ciertos planteamientos de la industria cultural, pero sobre todo cómo en la psicodelia se manifiesta la imposibilidad de la transparencia, o que ahí se plantea una crítica de las nociones ideológicas de la transparencia. En cierta medida se podría decir que esta incidencia, los aspectos físicos de la vista que se encuentra en el ámbito de lo psicodélico, es la antítesis, viene a decir Diederiksen, de el conceptualismo, dado que es sobre todo pues un intento de preocuparse por el aspecto corporal y por plantear una crítica de los sentidos y del uso hegemónico de las sensaciones, y sobre todo plantear una revisión de qué significa ver o qué son los hábitos de la visión. La aceleración, termina este ensayo, de la sensación, tiene que ver con la eliminación de la parte reflexivo intelectual, de todos aquellos elementos de distanciamiento crítico de la visión,
y se hace a través de técnicas invasivas o de técnicas que permiten la modificación de nuestra comprensión del mundo y sobre todo no solamente trata de acabar con los prejuicios ocularcéntricos, sino también hablar más allá del campo conceptual, transformando de una forma abrupta, incluso violenta, nuestra concepción de la realidad. El llamado ideológico hacia más sensorialidad y menos discurso, esa idea de más sensación y menos intelección, está propio en la psicodelia, pero también tiene que ver con la crítica cultural neoconservadora, que viene a veces a apoyar o a festejar habitualmente el arte retiniano radical. Su pariente ideológico, señala este crítico, es el pesimismo cultural que se aparta horrorizado ante el mismo fenómeno. El segundo de los ensayos se titula En la habitación de al lado, el texto de las drogas, y bueno, comienza hablando de Oliver Stone, que viajó por Europa durante el año 2004 para promocionar su película sobre Alejandro Magno, y en una entrevista en la revista The Sites le preguntaron sobre sus experiencias por las drogas y él dijo lo siguiente: yo defiendo mis experiencias con las drogas, siempre me parecieron buenas y me lo siguen pareciendo. Durante los 60 las drogas liberaron a una jodida cantidad de cerebros. Añadió, cuando le preguntaron sobre los efectos de la cocaína y la heroína, lo siguiente: de todos modos me da asco cuando pienso en toda esa gente de mi generación que nunca experimentó ni una pizca de un trip de drogas, esos que no ventilaron nunca su cerebro, ni siquiera por una maldita hora, y ahora dirigen el New York Times o el Wall Street Journal, o son presidentes de los Estados Unidos. Resulta repugnante. Bueno, es una defensa, por tanto, de este uso de las drogas como apertura de la conciencia o como liberación, y sobre todo pues esa idea de que en primer lugar las drogas son una transformación de la sociedad o son fundamentalmente asociales o permiten una retirada del mundo social. También estaría esa dimensión de la social a través de las drogas, que aparece como un eremita y que es venerado, y sobre todo el consumidor de drogas aparecería así, dice este crítico, como un hombre sabio y solitario, a veces como un santo o incluso un poeta, y así se habla de una verdadera sociedad, que sería la sociedad que permite experiencias compartidas a través del uso de las drogas. Estaría también la idea de que las drogas son un lubricante social o que permiten una articulación de la propia sociedad. Para ello también cita, por ejemplo, todas las representaciones literarias de las drogas, o las recuerda, por ejemplo, las impresiones que Walter Benjamin tuvo con el consumo de hachís, toda la cultura literaria y estética que tiene que ver con el consumo del LSD o de la mescalina, las descripciones de Huxley, podemos decir también de Henri Michaud. Charles Baudelaire decía que el hombre no puede escapar de la determinación de su temperamento espiritual y psíquico, y que el hachís se transforma en un espejo de aumento de los pensamientos y las sensaciones ya conocidas por la persona, pero nunca deja de ser un espejo. Tanto la liberación cuanto la retirada del mundo se relacionan con aquello que Max Weber llamó la religión de los intelectuales. Bueno, la autoobservación sigue siendo uno de los elementos fundamentales de todas las narrativas y de todos los textos que tratan sobre las drogas, pero sobre todo esa idea de que las drogas suponen una crítica de la normalidad o una transformación de la cotidianidad. Pero nos dice en la página 29, las drogas también tienen otra relación con las artes desde el punto de vista del pensamiento, a saber, una relación con los importantes debates sobre la inmediatez y lo mediático en el marco de una teoría de los medios y la historia de la vanguardia. La adicción a las drogas y su propaganda se ubican dentro de una tradición de un pensamiento de la inmediatez, sea desde la gnosis hasta el rock and roll, y típicamente este pensamiento se encuentra en conflicto con las estéticas modernas de la especificidad de los medios, desde Theodor Adorno hasta Clement Greenberg, así como con las estéticas y teoría de los medios estructuralistas y postestructuralistas, que no se basan en la inmediatez, sino, como sabemos, en la materialidad del lenguaje. La cuestión es la idea de esa comunicación transparente sin mediaciones, como una utopía,
algo que tiene que ver con el surrealismo también y con todos los protocolos y el uso de las drogas en las estéticas de los visionarios. Esa idea de que la droga permite un ensanchamiento del espacio mental, un ensanchamiento sin fin, que se encuentra, por ejemplo, también en la poesía de Théophile Gautier, pero también el placer de la pérdida de orientación, como algo que se encuentra en el campo de las artes y que está asociado con la música o con ciertas imágenes de la arquitectura, podemos decir también con la influencia que tiene la estetización de las Carceri de Piranesi. Bueno, va aquí hablando de todos esos lugares comunes, desde Benjamin a Baudelaire, desde Clages a Jung, a la concepción de la temporalidad y de la teoría de la memoria de Henri Bergson, y cómo todo eso ha tenido que ver también con la dimensión de el papel del sueño o la apertura de las puertas de la percepción, como decía Aldous Huxley, o también la poesía de William Blake, pero también como eso se encuentra, por ejemplo, en la música de los Doors o en textos como El principio de esperanza de Bloch. Decía Bloch que una producción de deseos, tal como se ubica en la noción de conciencia anticipatoria, que se esfuerza por descubrir lo aún no consciente o alcanzar el alba del avance, se asocia con lo aún no consciente como una nueva clase de conciencia y como una clase de conciencia de lo nuevo. Esto tiene que ver con la idea gnóstica de que existe un velo mundano y material que cubre la revelación y que se opone a una revelación emancipatoria de lo utópico que requiere llevar a cabo un ajuste con los deseos en relación con el mundo. Nos recuerda también Diederiksen que Norman O. Brown fue junto con Marcuse uno de los primeros representantes del marxismo vinculado con el psicoanálisis, que publicó la obra La vida después de la muerte, que trató de la convergencia de los motivos de la izquierda con ciertos motivos gnósticos y con ciertas experiencias contraculturales de los 60. En su libro más importante, El cuerpo del amor, de 1966, argumenta, sirviéndose de esa idea de la cohesión fragmentaria, sobre todo en una especie de búsqueda de la mística o también una autorredención del hombre, que a través de la antirrepresión y del amor conseguiría pues fusionarse con experiencias diferentes o encontrar unas formas diferentes de comunicación. Marcuse insistía en esa idea de superar la represión, pero también distingue entre la represión necesaria en la separación del niño con respecto a la madre y la represión capitalista que se necesita para la obtención de la plusvalía. En 1989, Norman O. Brown resumía su trabajo diciendo que en 1968 el mundo se había dado la vuelta y sobre todo era el momento en el que se empezaba a concebir cómo la imaginación poética podía tomar el poder. Era como si finalmente la realidad cotidiana estuviera transformada por una forma de la imaginación, que también era una revolución del lenguaje poético en el sentido de Julia Kristeva, que tenía que ver con un abandono de la sobriedad conceptual y sobre todo con la asunción de un saber que sería un saber relativo a las drogas, y ese saber relativo a las drogas fue fundamental en los años 60 y tiene que ver también con el despliegue de toda la paranoia característica de esta época. La paranoia jugó un papel, como sabemos, fundamental para William Burroughs, que va a ser un autor fundamental no solamente en esta época, sino también redescubierto con el punk, y es el gran autor asociado con las drogas en esa época, pero también en la década de los 80 y los 90. Bastaría recordar sus textos yonkis o sobre todo el famoso y polémico libro del almuerzo desnudo. Las drogas y la embriaguez, dice en la página 44, son ahora, sea de forma metafórica o literal, el estado permanente de nuestra cultura planetaria, y el papel que jugaba antes la droga, el de propiciar una liberación o revelación gnóstica, se le opone ahora el de la droga creadora de ilusión y de deslumbramiento. Y esta perspectiva paranoico-pesimista marcó hasta en retrados los años 90 el concepto de droga en la cultura pop, desde las novelas de Philip K. Dick hasta las de William Gibson y sus improntas o sus versiones cinematográficas, pasando por lo que ha sido hasta ahora la inversión más grande que se ha realizado para mezclar la teoría conspiratoria con la ontología gnóstico-budista, que no es otra que la trilogía de Matrix.
Sin duda parece que ha quedado atrás aquel pensamiento liberador y aquella idea del poder de las drogas, y lo que ha ido sobre todo subrayándose es el narcisismo y cómo la cultura o la tecnocultura ha ido dejando atrás cualquier rastro de la utopía. Ya no hay liberación, señala este autor, ni gnosis, sino el máximo éxtasis posible de este mundo agnóstico, es decir, la droga ya se despliega en un mundo que carece de trascendencia. El enfoque que reconocía el potencial crítico de las drogas en relación con el proyecto utópico, como era el caso del proyecto intelectual de Ernst Bloch, ha quedado atrás, y hoy tenemos un enfoque que tiene sobre todo una especie de raíz fundamentalmente minimalista, y tiene que ver sobre todo con la necesidad de revisión de la psicodelia y lo que era para la psicodelia la transformación de los modos de la contemplación. El siguiente ensayo se titula Dotes psicodélicas, el minimalismo y el pop, y se comienza señalando que el minimalismo se ha vuelto un término comodín, y sobre todo, bueno, como el minimalismo tiene que ver también con ciertas transformaciones en el campo de la música, y bueno, y señala ahí lo que ha sido una serie de procesos culturales que van desde Andy Warhol a David Lamelas, a Albert y Marcus Oehlen, a Peter Blake, a Amy Neville, a Raymond Pettibon, a Mike Kelly, a Stephen Prina, a Language, Dieter Roth, Fluxus, Christian Marclay. Bueno, como vemos, menciona un batiburrillo enorme en el que también añade a figuras como Ornette Coleman y lo que sería el free jazz, pero también incluso ahí incluye el expresionismo abstracto americano. En algunos momentos, Diederiksen, que sin duda es un gran conocedor de la música y del arte contemporáneo, hace ahí como apelmazamientos de artistas, de autores, de tendencias, sin establecer unas distinciones muy claras, y resulta hasta difícil saber hacia dónde quiere avanzar. Bueno, aquí en realidad lo que sobre todo quiere subrayar es la importancia que tenía la estética minimalista y también su vinculación con el pop, y cómo se fue transformando el passepartout, el marco del arte, cómo se transforma y cómo se amplía, y cómo aparece toda esa estética de la repetitividad, la simpleza y la pobreza, y cómo, bueno, pues se podría poner en relación todo este tiempo del minimalismo con un cierto modo de estetización de la política, que sería aquella estetización de la política que ya no sería meramente la del fascismo en el sentido benjaminiano, sino que es característica del estadio actual del capitalismo, al que supuestamente ya no le interesa el apoyo estatal, que lo que hace es estetizar la producción y la economía según el ideal que podría denominarse minimalista. Los administradores, dice, del poder contemporáneo, desde militares hasta los empresarios, aman los jardines de piedra y el satori. Es decir, se puede decir que son en alguna medida casi budistas y en buena medida minimalistas. Bueno, toda esta dimensión de una cultura pop que es asimilada y que finalmente es asimilada en una vía contraria a cualquier tipo de transformación política, sino más bien para mantener el status quo, es lo que le lleva también aquí a plantear la reflexión de qué es lo que aportó durante la década de los 60 la experiencia del ready-made, en el que se basan, dice, muchas obras del minimalismo, pero también como la experiencia, dice, psicodélica y los ready-made tienen un, dice, momento común. Los objetos se salen de contexto, se transforman en objetos trascendentes de los que hay que reírse porque todavía se recuerda la banalidad funcional que poseían antes de que se desintegraran en patrones microscópicos, piezas de arquitectura, relaciones de la parte y el todo, y toda una serie de aspectos formales, y la cognición psicodélica no se da respecto a ese orden descontextualizado, sino respecto a su rol cotidiano, supuestamente normal y neutro, como objeto de uso que sólo ahora se da a conocer como un objeto dominado por el valor de cambio. Bueno, el intento de aproximar psicodelia y ready-made, que es el que da título al texto, es el que atraviesa este ensayo, en el que, bueno, va hablando sobre la importancia que tiene evidentemente todo este estado existencial y cognitivo que permiten las drogas como el LSD,
y dice que bajo los efectos del LSD todo mingitorio tiene la dignidad de una obra de arte, es decir, que para poder convertir a una obra de arte el urinario Duchamp era una especie de anticipador de las modificaciones de la conciencia que se va a proponer con la psicodelia, que es una tesis pues un tanto disparatada o finalmente divertida, pero también nos habla de los estados existenciales del white negro, esto es del hipster y de los nuevos sentimientos de extrañeza y de todas estas experiencias psicodélicas que producen risa. También es cierto que Duchamp era metairónico, pero no parece que produjera risa, sino que más bien era como un tipo de artista, como decía, with my tongue in my cheek, que se mordía la lengua, y si era un artista humorístico lo era a la manera de lo que lo era, por ejemplo, el gran artista Baldassari, que acaba de fallecer. En la página 64 dice que los estadounidenses crecidos en los 40 y los 50, para ellos los vocabularios de las experiencias de la otredad, lo extraño y las características singulares de los objetos y del mundo no se los suministró la teoría o la literatura del modernismo, sino la literatura de ciencia ficción, que sería el gran empuje psicodelizante, algo que me parece que es muy cierto. La psicodelia y el minimalismo se interesan por un privilegio de las ciencias naturales, pero también están muy obsesionados por la mirada microscópica, en tanto perspectiva más exacta y procedimiento de descontextualización que extrae un objeto o proceso de un universo utilitario y funcional para poder investigarlo con tranquilidad. Entre la mirada, por tanto, extraña sobre el objeto del que todavía podemos reírnos porque recordamos su versión anterior y un minimalismo desplegado por completo, se encuentra el desplazamiento de la mirada que va, dice este crítico, desde la extrañeza del ready-made hacia otro marco en lo posible estable que sería estético, o sea, desde el ready-made psicodélico hacia una extrañeza del objeto generado a partir de la elección como una investigación del objeto mismo. El objeto del minimalismo es así alejarse de los falsos significados, los envenenamientos semióticos, los crímenes interpretativos civilizatorios o políticos. Los psicodélicos politizantes que leyeron a Lange, pero también a Allen Ginsberg, hablan así de descondicionamiento. Se trata, por tanto, de mirar de otra manera, o como se subraya aquí de la mano una cita del gran artista Robert Smithson: una vez que nos liberamos de las presunciones utilitarias, tomamos conciencia de lo que James G. Ballard llama el paisaje sintético, o lo que Roland Barthes define como paisaje artificial, o Jorge Luis Borges describe como irrealidades visibles. Perdón, ¿qué tienen estas cuatro personas en común? Ballard, Roland Barthes, Tony Smith, Jorge Luis Borges. Ninguna, dice Smithson, suposición ni creencia, salvo el mismo grado de conciencia estética. Para ellos el entorno está codificado en unidades exactas de orden que a su vez son previas a toda teoría relacional. Toda esta dimensión psicodélica y toda esta dimensión de cambio de la forma de comprensión del mundo que se encuentra en la psicodelia, que se encuentra en las asunciones del ready-made por parte del minimalismo, también las encuentra, por ejemplo, en Zabriskie Point de Antonioni, en la que aparece una actitud con respecto a los modos de habitar y del espacio fundamental. Pero también se encuentra en la música minimalista de Lamonte Young y en la búsqueda de unas nuevas raíces de la tonalidad o de la afinación de los instrumentos o del uso de los intervalos, y también se encontraría en toda esa reflexión que hace Conrad cuando mencionaba la importancia que tenía en su libro sobre el primer minimalismo, ¿no? Cuando Conrad habla de la manipulación de la percepción del tiempo, del nivel de atención o de la preocupación por el aspecto corporal e intensivo que se encuentra, por ejemplo, en Oliveros, o también toda esa idea del dream music, ¿no? La experiencia de una búsqueda diferente del ajuste y de la escucha, pero eso lo encontramos, por supuesto, en el minimalismo rítmico, es decir, la música de Steve Reich o de Terry Riley, o también en John Cale y toda esa búsqueda de una nueva forma de la resonancia y de la sonoridad. En el año 1966 nos recuerda, apareció The Velvet Underground y Nico con la guitarra de John Cale, que tocaba drones de la Dream Music sobre la música de rock, y el disco venía dentro de una cubierta hecha por Andy Warhol. Zabriskie Point es para Diederiksen
el lugar en el que, según muchos textos históricos de la cultura, el minimalismo, el land art y el pop y la política se encuentran por fin reunidos. Una lucha universitaria, una huida, una acción terrorista individual imaginada contra la edificación, el etiquetado e interpretación del desierto y finalmente el sentido contrario otorgado por los hippies, millones de parejas amándose sobre las montañas peladas. La música antisocial y anticivilizatoria, justamente por ello democrática en un profundo sentido, sería el triunfo de la anarquía, que al mismo tiempo tiene algo de agresivo y de histéricamente cómico, y la explosión del edificio a cámara lenta marcaría una especie de extraña y bella utopía que sería la utopía en buena medida de la destrucción. Bueno, el siguiente, este es el ensayo central del libro, no solamente es que sea el ensayo central del libro, sino que como estamos viendo es el que le da título al mismo. El siguiente capítulo es un capítulo que se titula Las generaciones y sobre todo, bueno, nos habla de cómo las fechas tienen influencia en la configuración del destino y sobre todo habla de la importancia que tiene la vuelta de tuerca sobre qué fue, por ejemplo, la generación del 68 y cómo son las construcciones generacionales actuales desde 1989. El siguiente ensayo se titula 30 años de punk rock. Comienza con una buena frase de Steve Van Sant, el guitarrista conocido como Little Steven, que como sabéis ha tocado con Bruce Springsteen, pero sobre todo se hizo mediáticamente famoso por ser uno de los consiglieri de los colegas de Tony Soprano y aparecer constantemente en el Bada Bing. Steve Van Sant en un programa que tiene de radio sobre punk rock dice que deberíamos escuchar un show de punk de la siguiente forma: 1. Música de los Ramones; 2. Música de bandas que influenciaron a los Ramones; y 3. Bandas que fueron influenciados por los Ramones. Es decir, para Steve Van Sant el punk son los Ramones y sus antecedentes y sus consecuencias. Bueno, analizan este ensayo Dietrich Dieriksen, el papel de los Sex Pistols, cómo se constituyó el grupo y sobre todo cómo hay una búsqueda del primitivismo y la reducción, cómo se utilizan las ideas anarquistas, cuál es el papel de Johnny Rotten, pero sobre todo la importancia que tiene, como es sabido, Malcolm McLaren y su relación con los situacionistas, tema tratado hasta la saciedad, sobre todo en la perspectiva de Gley el Marcus, y también como el punk se basa, como sabemos, en no tener ningún tipo de competencia musical, y esto es claro ya solo con el ejemplo de que Glenn Matlock, que era el único que propiamente sabía tocar de los Sex Pistols, pues fue expulsado propiamente antes de que empezara la carrera exitosa y cortísima del grupo. Bueno, habla de cuáles fueron las influencias fundamentales para los Sex Pistols y cómo estos se basaron, no como dice Steve Van Sant, en los Ramones, sino en realidad en Richard Hell, y como Richard Hell fue el modelo del punk con cresta. El siguiente capítulo se titula El surrealismo norteamericano como asilo, y habla de esa búsqueda de una experiencia y cómo hay pues toda una especie de sensibilidad gótico surrealista, podría decirse, y el surrealismo americano no fue, dice, inmediatamente político, sino que rechazó los grandes gestos, y hay una lista de representantes del surrealismo norteamericano que aquí menciona, como podrían ser Joseph Cornell, que fue colocado en la estela de Duchamp, o algunos poetas historiadores gay como Charles Henry Ford, Parker Tyler, ciertos autores relacionados con el Harlem Renaissance, como el Proust negro Jean Tomer, o como Carl Van Vecken, los vanguardistas del cine poético como Maya Deren o Kenneth Anger, o Jack Smith, Ken Jacobs, pintores excéntricos como Pavel Tlerishev o Florin Stenheimer, o figuras como Jack Smith, o también toda la estética del teatro del ridículo, que estuvo en algún momento incluso cerca de
La Factory. Bueno, hace una reflexión sobre lo que corta sobre lo que sería este surrealismo norteamericano, que pone al final en relación con Mike Kelly y también con figuras como Paul Thek, pero es un artículo realmente muy corto que sugiere algo pero que en ningún caso lo desarrolla. El siguiente texto se titula No te preocupes por el gobierno, textos de canciones. Y aquí habla sobre el cambio del tipo de sonido y cómo para la música contemporánea es fundamental la reflexión que se hicieron ya desde las vanguardias sobre el sonido de la ciudad y como un sonido que es un objeto intermedio entre, dice, lo descripto y la autodescripción, y que va a ser fundamental para la música pop, que sería el sonido de la diversión de la ciudad como espacio redentor y como espacio de la aventura, y sobre todo la idea de que hay que tomar la ciudad, y como multitud de canciones pop hablan de la agitación urbana y de esa necesidad de tomar la ciudad. La canción de Passenger de Iggy Pop, dice en la página 111, oscila entre una belleza de la ciudad aventurera que vive de su retirada, de su ocultación, y de su ocultamiento, y también con la figura del dandy que intenta escapar de los especuladores inmobiliarios y que buscaría un nuevo sentido para la vida. Y la canción tiene una resonancia antigua que sería la búsqueda de una apropiación revolucionaria de la ciudad que finalmente queda reducida a espacio para el consumo, es decir, el espacio para comprar o morir. Analiza también la música de los Talking Heads y sobre todo, el tema government, en el que se habla del principio del gobierno y de las formas de lo gubernamental, y esa frase del don't worry about the government, no te preocupes del gobierno, que parece que fuera un desentenderse de las transformaciones políticas, pero también esa conciencia de que ya no podemos, dice en la página 119, apropiarnos de la ciudad, pero podemos observarnos a nosotros mismos no siendo capaces de apropiarnos de la ciudad, y podemos así leer su planificación y su ideología. Y termina el artículo hablando de cómo hoy parece que en la música pop la ciudad aparece sobre todo vinculada con una estética de los suburbios, y los propios suburbios se convierten en el lugar de la melancolía. El siguiente texto se titula La pornografía y el pop, y es un interesante análisis del concepto de porno indie, que dice que es una noción sobre la que escucho hablar recientemente, y sobre todo esa relación entre pornografía y pop, que es una relación de primer grado, dado que ambas manifestaciones, el porno y el pop, tienen que ver con la unión de la producción de la industria cultural organizada según la división del trabajo y las tecnologías indexicales de grabación. En el fondo tienen que ver con la búsqueda de un efecto real o de un efecto de autenticidad, es decir, la idea del deseo físico y de transmitir a través de la técnica esa autenticidad. Ambas, dice, la pornografía y la música pop se basan en la estética del punctum tal y como la define Roland Barthes, es decir, el instante no planificado o no planificable, el detalle, el índice que tiene que ver con la contingencia absoluta, con lo que, dice Roland Barthes en la Assemblée Claire, en la cámara lúcida, nos toca, touché. La diferencia decisiva, dice, entre pornografía y música pop es justamente que la pornografía cosifica sus objetos por completo. En la pornografía la persona es humillada, dice, disminuida, exhibida, mientras que la música pop trata del amor a los hombres y la pornografía trata de la disposición de las mujeres. En cualquier caso, habla de cómo tienen que ver con una cierta idea de la autenticidad, y también cómo el porno va a tener que ver con el indie, sobre todo con esa idea de intentar apartarse de la industria cultural, aunque finalmente recaer en ella, y sobre todo cómo tiene que ver con las estéticas camp o con las estéticas trash, como la estética camp es una especie de sublimación de la estética del fracaso, y cómo el porno indie tiene que ver con las transformaciones de los modos de producción, o con esa idea de que el porno fue siempre indie porque el negocio fue manejado de una manera diferente a la del cine industrial de Hollywood, y se buscaba conseguir una mayor autonomía, y sobre todo porque fue además una estética desde el principio mal vista, que tiene que romper con los tabúes y que tiene una cierta proximidad socioestética con la contracultura. Es un tema interesante el de cómo la cultura indie quiere reconstruir una cierta idea de proximidad comunitaria,
y cómo el porno también quiere mantener una cierta idea de autenticidad con todo lo que tiene de artificioso, pero bueno, termina sobre todo subrayando cómo finalmente son búsquedas de la excitación a través del sonido y de la fetichización, y finalmente, pues bueno, a unos le llevan a creer en la autenticidad del indie y a los otros a sencillamente continuar en su tarea masturbatoria. El siguiente ensayo se titula Huir, deambular, reunirse y trata sobre la diáspora y la cultura juvenil. Habla de la importancia que tiene esa noción de diáspora que aquí toma así muy genéricamente del ensayo de Paul Gilroy de Black Atlantic y la importancia que tienen las diásporas africanas y que van a convertirse en la música afroamericana, y cómo toda esa idea de diáspora se mantiene la idea de la música o de la estética musical como algo que habla de el huir o de la fuga y del escape de la automarginación, y que sin duda tiene una enorme importancia en la cultura del jazz, y como esta huida está estrechamente vinculada con la marginación, y es algo que tiene que ver con la ampliación de la fuga y también con la modificación del entorno, que es algo que se encuentra o que pone en relación con los textos de Dubois, su famoso ensayo The Soul of the Black Folks, y sobre todo como esta idea del deambular es una idea de redefinición de los intercambios culturales, y el deambular se corresponde, dice en la página 148, no tanto con volverse ajeno en un ámbito familiar como el escape, sino con el intento de aprovechar la infraestructura ajena de las tradiciones para los fines propios, es decir, una situación de un deambular que es un deambular apropiador o reapropiador, que es algo que le lleva a tratar o a mencionar a Sun Ra y sobre todo a el álbum What Planet Is This? En este contexto, el espacio exterior, dice el éxodo hacia un planeta ajeno, pero verdaderamente adecuado, o la fuga con una nave madre como antimito propio de la cultura pop, pero tomado también en serio, adquirió una importancia cada vez mayor, sobre todo en la mitología, la visión del futuro de los hippies. Es aquí interesante como retoma, que está en infinidad de ensayos, el famoso texto de Benjamin diciendo que el ángel de la historia de Walter Benjamin se convirtió en una imagen popular entre aquellos hippies más bien politizados, a pesar de que el ángel había sido soplado hacia el presente por una tormenta que salió del paraíso, mirando hacia atrás y con la espalda hacia adelante, mientras que los hippies que miraban hacia adelante se sentían soplados desde el paraíso futuro hacia el insatisfactorio presente. Se tiene esta impresión, en todo caso, cuando se reflexiona acerca de la teología política de algunos textos de Johnny Mitchell, Tim Buckley, Jefferson Airplane y otros, obviamente hay que admitirlo, forzando un poco el asunto. Bueno, sin duda, esta idea de una sociedad por venir o de las ideas utópicas que se encuentran en el ámbito contracultural es un asunto importante. El siguiente ensayo es uno de los que más me ha gustado del libro, que se titula ¿Qué es redondo, negro y se esconde en los calzoncillos? Y es un ensayo dedicado a las pulsiones fálicas o el papel de lo fálico en el campo de la música, y cómo el intento de la música pop de hacer una crítica de la contracultura, pues a veces es sencillamente una complicidad con las estrategias de la cultura de la mercancía. Retoma el libro de Wolfgang Fritz Haug, Crítica de la estética de la mercancía, para ponerlo en relación con el disco Sticky Fingers de los Rolling Stones, que sería el al que alude esta cosa de que es negro y redondo y se mete dentro de los calzoncillos, y para hablar del famoso disco de los Rolling Stones y la portada de Andy Warhol, pero también recordando el famoso concierto de Jimi Hendrix en Miami, en el que el de Jim Morrison en Miami, en el que Jim Morrison pues enseñó la polla, ¿no? Dan Graham en Rock My Religion afirma que este momento en el que Jim Morrison enseña su pene desenmascara y critica el carácter fálico de la música de rock. Bueno, esta cuestión de la desublimación o de el desvelamiento del eje central de la música, que no sería otro que falocrático, es algo que también se podría o que se revisa en torno a
la portada del disco de los Sticky Fingers, de los Rolling Stones, que hace Andy Warhol, y sobre todo tiene que ver con la idea del voyeur o de la calentura del voyeur, y también con esta especie de impronta de revisión que aquí hace desde el punto de vista del feminismo, pero también del psicoanálisis. Así, Diederiksen señala que el falo pensado desde el psicoanálisis sería un valor de cambio absoluto, un instrumento que sirve para todo, y Warhol lo que hace en este caso es darle vueltas a una cuestión fundamental en su arte, que es tematizar el envase, tematizar el envoltorio, que es algo que hace en las cajas de Estropajos Brillo, pero también esa reflexión sobre el papel del falo que se encuentra en el famoso Screen Test 2 dedicado a Mario Montez. Diederik Dieriksen cita un texto fundamental que es el ensayo de Douglas Cream, Getting the Warhol with the Verse, que apareció en Texture Kunst en 1999 y que luego va a formar parte del libro de Douglas Cream sobre Andy Warhol, con esa idea del Warhol que nosotros necesitamos, que sería una lectura queer de Andy Warhol que es fundamental. A diferencia, dice con acierto, creo yo, este crítico de lo que suelen decir las rutinas interpretativas, Warhol no veneró ni atacó al mundo del consumo masivo, sino que lo tematizó. Y lo tematizó a partir del envoltorio, a partir del envase, a partir de una reflexión sobre el marco del arte, ¿no? Que es algo que este ensayo pone también en relación con la idea del parergon y del marco tal y como plantea Derrida en torno a la idea del parergon kantiano en su famoso ensayo recogido en el libro La vérité en peinture, la verdad en pintura, que también dice tiene que ver aquí con otros desarrollos que se podrían hacer, que sería por ejemplo la reflexión sobre la práctica inmaterial en el capitalismo contemporáneo de la mano de Lazzarato, de Michael Hart, Tony Negri, que aparecen mencionados pero que no se desarrolla evidentemente su trabajo. La cuestión es la de qué tipo de objeto es Sticky Finger y cuál es el objeto absoluto, y en cierta medida ese objeto absoluto que aparece como un valor inalcanzable o meramente como un valor de uso o como un embalaje que no es otra cosa que un medio de almacenamiento. Los soportes, dice hacia el final de este ensayo, actuales de información y sonido, se encuentran en un proceso de invisibilización que pueden tener que ver con esta dimensión del capitalismo neoliberal como capitalismo de lo inmaterial, y así los archivos digitales ya no necesitan un disco como soporte y el diseño de producción de los CDs y de los DVDs, de los laptops y de los iPods parecen expandir el credo del minimalismo. En el capitalismo informático, termina este ensayo, todo elemento es envase justamente porque el contenido ya no exige una forma específica. Sin ellos no habría más diseño de producción. Esto tal vez podría volver nuevamente actuales a los iconoclastas y críticos del envase. El siguiente ensayo se titula Empresario, dictador, periodista, los modelos de artista y sus utopías. Bueno, es un ensayo sobre el papel que tiene lo utópico y las imágenes de la crítica y cómo ese tema de la utopía pues en cierta medida degeneró hasta el punto de que pareciera que cuando se hablaba de la utopía fuera únicamente la idea de yo quiero el retorno de un nuevo Woodstock o que vuelva a Woodstock, pero también como hay una reinstrumentalización sobre la utopía o política y una reflexión sobre sus fracasos, como sería el caso de la exposición que se hizo sobre la RAF, sobre la facción del Ejército Rojo en el año 2005 en Berlín, pero también como hay una reflexión sobre este territorio de la utopía, que es un territorio, pues bueno, francamente complejo. Dice que aquí se mezclan distintas cosas. En primer lugar estaría el utopismo entendido como algo puramente político, que se sirve de medios creativos y artísticos para la autorrepresentación y la autoconstitución, y así favorece la posibilidad de ser entendido él mismo como un esfuerzo artístico. En segundo lugar, se deberían diferenciar de este utopismo a aquellos grupos artísticos que también aspiran a una vida diferente, pero que justamente no lo entienden como algo político, sino que solo utilizan el arte para encontrar un lugar de la representación del no lugar utópico. Y el tercer camino es el de una utopía del devenir real del arte. Es decir, sea lo que sea el arte en cada caso, los representantes de este utopismo tienen en común un arte devenido real como una utopía hecha realidad. Es esto de lo que habla en cierta medida Alain Badiou, su famosa cuestión de
la pasión de lo real, o también toda esta noción de la Lebenskunstwerk, es decir, de las obras de arte de la vida, que en muchos casos no son otra cosa que modificaciones del concepto de Gesamtkunstwerk sin una perspectiva ya social revolucionaria. Y él, bueno, va a hacer aquí este crítico sobre todo una revisión de lo que es el mito de la Bohemia y sobre todo la idea del modelo del artista contemporáneo como alguien que disfruta de autonomía o de alguien que trabaja para sí mismo y sobre todo el modelo de este libre empresario y también el papel que tiene la obsesión del artista. Una reflexión que hace interesante, o por lo menos que me voy a apropiar, es la idea de que la obsesión es sólo una particularidad sin importancia que puede modificarse y dice en la página 184, solo una crítica de arte reaccionaria sobrevalora la obsesión particular y concreta. Mucho más importante y también determinante para el artista es el sistema de elaboración de la obsesión y su ejecución, y solo en las diferencias entre estos sistemas se puede hablar de una forma interesante y relevante sobre las diferencias individuales entre tipos de artistas obsesivos. Bueno, esta valoración del individualismo radical del artista y el papel del artista en el mercado contemporáneo es algo que le lleva a revisar esta idea del artista empresario, de este, dice Cristóbal Colón, pero también la idea de la Gesamtkunstwerk y también la idea del aventurero o el modelo aventurero y el papel que tiene incluso toda esa dimensión de oscilación entre lo wagneriano y lo hitleriano, pero sobre todo le lleva a plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, se pregunta ¿qué tiene todavía en común una práctica artística que es consciente de los modelos de artista y su funcionamiento de la manera en que lo he presentado aquí, con el desconocimiento necesario para el arte total del carácter simbólico y del como sí del arte, o como sufrimiento permanente por este desconocimiento? Es una pregunta bien rara, es decir, hay momentos en los que, como sucede con este texto, algunos otros, tengo ciertas dudas, no sé si sobre la traducción o tal vez, viendo que la traducción en algunos momentos parece realmente buena, sobre todo sobre la propia formulación de el ensayista de Diederiksen, que a veces comprime mucho las reflexiones y en muchos momentos realmente no queda nada claro hacia dónde quiere ir, o es sumamente caótico. En algunos momentos cae como en la obviedad, como decir que dado que no se ha cumplido las utopías del arte y no se mantiene lo que él llama energía, sea hasta lo que sea, habría que pasar a un modo diferente de compromiso para concretar la utopía social y habría que fundar un partido. Bien, pero esto te podemos decir es que incluso el propio Beuys también fundó un partido o colaboró con los Verdes o el Partido de los Animales, ¿no? Evidentemente lo que Derricksen quiere hacer es criticar las versiones light de la utopía, como sería proyectos del tipo Utopia Station en la Bienal de Venecia que coordinó Francesco Bonami, y cómo la utopía es el nombre para los artistas que pretenden pensar políticamente, pero que no quieren ocuparse de la realidad concreta, y que sobre todo lo que habría que tratar es de retomar las condiciones de un arte potencialmente periodístico, dice, que es algo también que me es llamativo, esta idea de un arte periodístico que luego no desarrolla, sino que aparece hacia el final de este texto, y sobre todo cómo piensa que habría un papel crítico fundamental en ese plano periodístico, en ese tipo de arte periodístico que, como digo, aquí no se desarrolla. El siguiente texto se titula Persecución y autopersecución y trata del grupo Spur, la neovanguardia y la provincia posfascista, y hace una reflexión sobre el grupo Spur y sobre todo el arte alemán en los años 50-60 y la relación que se podía establecer entre Spur y también la canonización contemporánea del situacionismo o la importancia que se ha dado al situacionismo, y lo hace retomando el ensayo de Adorno, mencionándolo de una forma frecuente, aquellos años 20, que está recogido en el segundo volumen de Crítica Cultural y Sociedad, traducido en el año 2009 por la editorial ACAL. Bueno, trata también de la cuestión de el trabajo del arte como un trabajo divertido, pero también del momento en el que los artistas son perseguidos, y no solamente esa persecución es fruto de la paranoia,
y también cómo nos encontramos en una época de polifonía y de plusvalías estéticas que hace que este artículo, que es el que cierra el libro, pues comparta posiciones o comparta la reflexión principal del libro de Ev Chapielo y de Luc Boltanski, El nuevo espíritu del capitalismo, que sería la idea de que finalmente el capitalismo contemporáneo habría retomado lo que ellos llaman la crítica artística, es decir, todos aquellos intentos contraculturales de combatir la represión, la división del trabajo o la inautenticidad han conducido no a una transformación de nuestra sociedad, sino a una legitimación del capitalismo neoliberal. Por tanto, conectarse con lo auténtico en muchos momentos quiere decir colaborar a las dinámicas neoliberales, y la cuestión es la de pensar, dice al final de este texto, las aporías de la crítica artística y tratar de pensar cuáles son hoy sus oportunidades. Bueno, este es el texto que cierra este libro, que como decimos es una recopilación de ensayos de Diederiksen, publicados en Tess Zurkunst, en Jugendworld, en Die Welt, aparecidos en algunos de sus libros anteriores, o también algunos como el de Huir, Deambular, Reunirse, que son el resultado de conferencias, por ejemplo, esa es una conferencia que dio en el año 2007. Como digo, un libro de corte ensayístico, fragmentario, que se aproxima a la cultura contemporánea, con algunas ideas, me parece, brillantes, pero también con algunas otras reflexiones un tanto cortocircuitadas o un tanto de cogito interruptus. En cualquier caso, un libro que, como digo, retomé y terminé de leer y que sí querría recomendar. Importante darse cuenta que lo que dice en el título Psicoanálisis Ready-Made es o tiene que ver con uno o dos de los capítulos concretamente de este libro, que al comienzo, como he dicho, se tratan fundamentalmente algunas cuestiones así, se sobrevuelan o se planea por encima de algunas cuestiones de la psicodelia, pero bueno, el ready-made, que nadie que esté muy obsesionado con el tema del ready-made se haga con este libro, porque de Duchamp no es que se trate mucho, sino que aparece así de una forma un tanto fugaz. Bueno, es uno de esos libros sobre cuestiones de música y fenómenos culturales contemporáneos que me interesan particularmente en relación también con el curso que imparto en el grado de música y filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, y es un libro, bueno, que como digo, a los que nos interesa o a los que os interesen las relaciones entre los fenómenos musicales y el arte actual, pues puede ser de vuestro interés. Como digo, publicado en la editorial Adriana Hidalgo.